Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a desayunar un English breakfast y vamos a ver cómo es un desayuno típico de acá. El desayuno que pedimos salió 12 libras. Ahora les muestro qué trae. Y aparte, bueno, las bebidas que no me fijé el precio. En realidad no estaban en la carta. Huele muy rico el bacon. Tiene huevos revueltos. Te preguntan igual cómo querés los huevos, si revueltos o fritos o poché, ¿era? Tiene salchicha, tomate, los porotos estos, salsito, tostadas, hongos. No sé qué es esa cosita cuadradita de ahí. Ah, ese es el hash brown, la papa. Manteca, aderezos. Y yo pedí un té con leche, viene con la tetera. Y Marce se pidió un café, un flat white. Nosotros probamos un English breakfast allá en Lisboa. Y se Marce que nada, que le gusta mucho más. Miren qué lindo, el sobrecito de azúcar. La papa está increíble. Bueno, estuve caminando un poco buscando piezas de Banksy. Hay mucho sol, me da en la cara. No hay mucho sol, pero me da en la cara. Decía que estuve caminando por acá buscando unas piezas de Banksy, pero eso lo van a ver en el video especial que hice para todo Banksy, que es una muestra a la que fuimos, una exposición. Y bueno, lo que vaya encontrando acá. Y ahora estoy yendo para Denmark Street, que es donde vivían los Sex Pistols. Vamos a ver si encuentro el lugar. Supuestamente hay unos grafitis que hicieron ellos, pero bueno, no sé si los encontraré. Ay, qué vergüenza la verdad esto de hablar con la cámara en la calle, la gente me mira. Cuando estoy acompañada es como más fácil porque parece que estoy hablando con la persona con la que voy. Vamos a ver si encuentro el lugar. Son 25 minutos a pie, menos de media hora. Cuando vivía y trabajaba en Buenos Aires, me iba todos los días desde Casa Rosada hasta 11 caminando, que es más o menos la misma distancia que tengo que hacer ahora, 25 o 30 minutos a pie para ir a la facultad. Nosotros no trajimos dinero en efectivo porque la verdad que acá se usa tarjeta para todo y es más práctico. La verdad que hasta ahora no lo necesitamos para nada. De hecho, podés pagar el transporte público con tu tarjeta de crédito. No hace falta que te saques la tarjeta de acá, la que es para viajar. Otra diferencia que noto bastante con respecto a Lisboa es que hay muchísimo tránsito. Está bien que esta es una avenida, pero igual. Acá hay mucha moto, mucho ruido, mucho más movimiento. Está lleno de Toyota Prius, que es mi auto preferido. Ese es el Toyota Prius. Estábamos en la parte de Soho, fui a ver donde supuestamente vivían los Sex Pistols de grandes una vez que ya eran los Sex Pistols. El lugar estaba cerrado, lo compraron, es propiedad privada y no se podía entrar, estaban en refacciones. Y ahora estamos yendo para la zona de Chelsea, donde está fue la primera tienda de Vivienne Westwood y donde se originaron los Sex Pistols, donde conocieron a Malcolm McLaren, que fue su representante, que era el marido de Vivienne. De ahí por eso los looks de ellos que siempre fueron diseñados por ella. Y esa tienda a sus inicios era un sex shop, después se fue convirtiendo en lo que es ahora, una tienda de ropa. Y llegamos a Chelsea. Estamos de camino al local de Vivienne Westwood. World's End. Esta fue la primera tienda de Vivienne Westwood. Aquí está la remera que me probé. Estamos en Chinatown, el barrio chino de Londres. Ay, venden cosas re lindas. Me encantan todas estas boludeces. Los manequinecos. Re lindo. Mira todas las lámparas que hay. Supuestamente acá los restaurantes cierran bastante temprano, pero hay lugares abiertos, no es que no encontrás nada.
Estamos en el National Gallery, que la entrada es gratis, así que vamos a entrar. Tienen algunas piezas de Leonardo da Vinci y de Van Gogh. Este no se sabe de quién es. Artista desconocido, dice. Hay gente que estudia acá. Se ve que vienen de la universidad y están todos con banquitos, estudiando, tomando nota. Incluso hay gente con carbonilla y papel haciendo bocetos. Ahí está el que tiene la carbonilla y está haciendo el boceto. Incluso también hay profesoras que llegan hasta una hora y les dice, bueno, ¿qué saben de este? ¿Qué me pueden decir? Este es el de Miguel Ángel. Y este es uno de Leonardo da Vinci, ¿no? Es increíble. Increíble. Acá otro Miguel Ángel. Pensar que esto lo estamos viendo gratis, o sea, no pagamos nada por entrar acá. Y estos son los de Rubens, hermosos. Creo que todo este ala, que se llama Yves Saint Laurent, es todo de Rubens, todo. Este cuadro lo pintó Van Dyck en el estudio de Rubens, y las frutas dice que las pintó un tal Franz, que era como un asistente. Otro de Rubens. Este es de Van Dyck. La cara de esa mina me hace acordar a los cuadros de Remedios Varo. Este es de Rafael. Este también es de Rafael. Este también es de Rafael, ¿no? Sí, este también es de Rafael. Otro de Botticelli. Este también. Ese cuadro de ahí arriba es de Paolo Uccello. En la lectura dice que es San Jorge matando al dragón. El mismo del castillo que les mostré en el otro video. Está increíble el cuadro. El lugar es gigante, tiene más de 40 salas. Estamos hace un montón recorriéndolo. Cierran en 10 minutos, ya están cerrando a las 6 de la tarde. Vamos apurados. De todos modos, acá no están cerrando, estaban cerrando en la anterior sala, en la roja. Van cerrando, se ve que en distinto horario, distintas salas. Igual es gigante, es imposible detenerse en absolutamente todo porque no podés. Si no te quedas acá 48 horas. Degas. Este es de Henri Rousseau. Y este es un Picasso. Degas. Van Gogh. Ay, están cerrando. Se acercó la mina y me dijo que estaban cerrando.